Bueno, buenos días. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy, sábado 18 de marzo 2023, de 7 a 8 de la mañana, para resolvernos nuestras dudas e inspiraciones, habiendo invocado previamente la participación y ayuda de nuestras altas esferas espirituales, nuestros ángeles, nuestros maestros ascendidos, no solo los míos, los de cada uno de ustedes. Así que, como es la primera vez que intento hacer este chat por YouTube en vivo, entonces, viendo que no hay ningún otro participante conectado, sé que nuestros ángeles y nuestros maestros ascendidos están más que listos para resolver nuestras dudas. Así que mientras alguien más se conecta, permítanme, yo expreso una pregunta y nos permitimos que ellos, a través de mí, sean quienes la respondan. ¿De qué depende la efectividad de estas meditaciones cotidianas, tanto de la corta como de la larga? Lo fundamental es en dónde estamos poniendo nuestra atención y cuál es nuestra intención. Nuestra atención es vital porque durante muchos milenios nos acostumbramos a permitir que el mensajero divino de nuestros pensamientos divagara sin dirección ninguna por toda la que llamamos nuestra realidad. El maestro de nuestros pensamientos somos cada uno de nosotros. Y bien podemos permitirle que divague sin ton ni son a su amaño y que cree nuestra realidad a su amaño, sin ton ni son. Para muestra, un botón. Simplemente observemos a nuestro alrededor en qué hemos convertido nuestro hermoso planeta Tierra. Lo más lindo detrás de ese pensamiento que acabamos de sostener es que no a pesar de él, sino gracias a toda esa realidad quimérica que creímos haber experienciado durante tantos milenios, es que hoy estamos despertando aquí y ahora a esta maravillosa realidad, a esta maravillosa verdad que se está abriendo frente a nosotros. Y concentrándonos en la esencia de su pregunta original, la efectividad de la realidad que ustedes como criaturas divinas plasmen en sus presentes a cada instante, depende de con cuánto ahínco sean capaces de enfocar su atención y su intención en lo que verdaderamente sus corazones anhelan. Durante siglos, esta atención, esta intención, fueron, por decirlo menos, dispersas.
muchas veces contradictorias, incoherentes, y ustedes mismos se encargaron de desbaratar sus intenciones más elevadas. Sí, han venido descubriendo a partir de sus meditaciones cotidianas la información que les hemos transmitido para que a través de las cortas realmente vuelvan suya esa intención y pónganle toda la atención a deshacerse de las muchas limitaciones físicas, emocionales y mentales. A decir verdad, todo comienza por el pensamiento. Así que las primeras desarmonías de las cuales les sugerimos deslimitarse, son las mentales. El pensamiento descarriado, el pensamiento no dirigido, el pensamiento inconsistente y el pensamiento involuntario los ha traído hasta este aquí y ahora, con un común denominador que ustedes llaman sufrimiento. Y gracias a ese sufrimiento se han saturado de vivenciarlo y anhelan despertar aquí y ahora. Es un buen paso inicial que ustedes se vuelvan conscientes de irse desembarazando de esas desarmonías mentales. Ustedes ya han venido descubriendo a través de sus meditaciones cotidianas una serie de informaciones que la divinidad les han transmitido a través de nosotros y a través de ramas, para que se vuelvan cada vez más conscientes de que su pensamiento lo pueden dirigir voluntaria, consciente y consistentemente a pensamientos relacionados con su paz divina. Todavía les falta mucho por aprender. Apenas están arañando la cúspide del iceberg metafísico que ustedes en verdad son. Les hemos repetido que ustedes, hermosas criaturas divinas, son seres multidimensionales. Y hasta hace muy poquito se creían simplemente cuerpos físicos manejados por una mente que hace algún tiempo le descubrieron su capacidad fabulosa de ejercer su fuerza de voluntad. Sí, esa capacidad mental es innata en cada uno de ustedes y es necesaria pasar por ella, pero no se queden anclados a ella. Ahora ya pueden acceder a una serie de capacidades de sus mentes a través de sus pensamientos dirigidos hacia ser paz divina, armonía divina, confianza divina, compasión divina, humildad divina, sabiduría divina y unicidad divina. Pidan y se os dará. Pregunten y se os contestará. Las que ustedes llaman altas esferas espirituales
Siempre hemos estado a su disposición. Como dice Neil Donald Walsh, no es a quien les hablo, sino quienes me escuchan. Y muchos de ustedes están escuchando, se están abriendo a esta información que siempre ha estado en su presente, a su disposición. Pregúntenos. El cosmos no le responde a la inercia. Y su silencio, así sea inconsciente, subconsciente o despertando, manifiesta una voluntad que ese estado supremo de conciencia que ustedes han denominado nuestro Padre Divino, nuestra Madre Tierra, una sola unicidad, siempre convierte en realidad para ustedes en cada instante de sus aquís y sus ahorras. Dolor, sufrimiento, incomprensión, intolerancia, avaricia, miedo, ira, dogmatismo, todos esos extremos de la dualidad que ustedes han experienciado inconsciente y subconscientemente durante 39 milenios, han aparentado convertirse en su realidad. A partir del momento en que han empezado a despertar, y no les quepa duda, aquel de ustedes que esté presenciando, bien sea en lo que ustedes llaman en vivo y en directo, o escuchando esta retransmisión después y aceptando vivenciarla en su eterno presente, recibirán el mensaje que les corresponde. Lo entenderán con sus corazones y lo amarán con sus cerebros, al nivel que cada uno ha sido capaz de lograr en su evolución espiritual. Porque esas son las criaturas hermosas que la divinidad manifestó como conciencias individualizadas desde antes de que existiera el tiempo y el espacio lineales, que ustedes, criaturas terrícolas, son tan hábiles para explicarse y para explicarnos. Ustedes son los ángeles divinos del tiempo y el espacio lineal. Una dimensión que las que ustedes llaman altas esferas espirituales apenas conocemos en teoría, en hipótesis. Porque ustedes que se atrevieron a descender a esos niveles vibracionales de la materia, han sido capaces de vivenciar en carne propia. Y no se diga de la facilidad que tiene cada ser humano de hablar con certeza acerca de un ayer, un mañana, un allá, otro allá. Y ahora que están despertando, con sus corazones abiertos pueden entender que el ayer comparte su cualidad de perfección con el mañana y su verdadera expresión
no inconsciente, no subconsciente, ni siquiera dormidos y apenas empezando a despertar como están ustedes en este instante, son capaces de evitar que se vuelvan sus realidades en sus aquís y en sus ahoras, porque de eso se trata la perfección del amor incondicional, que la divinidad en cada uno de ustedes es en sus eternos presentes, tan incondicional que ya son testigos de con cuánta fidelidad ha convertido en sus realidades quiméricas hasta ahora lo que ustedes han pensado, expresado verbalmente o ejecutado en la fisicalidad. Ese es el tamaño de las criaturas divinas que cada humano terrícola es en verdad. Que crearon quimeras a partir de sus inconscientes. Sí, cada uno de ustedes es capaz de explicarlo. A través de estar dormidos subconscientemente, zombies. Sí, cada uno de ustedes es capaz de explicarlo con certeza prácticamente absoluta. Y si no, pónganse cuidado cuando en sus tertulias o conversaciones se ponen a compartirse las personalidades que cada uno de ustedes creen haber sido. Si nací en esta fecha, me educaron así, aprendí esto o aquello, me gusta esto, me gusta lo otro. Y eso ha sido maravilloso, porque les ha permitido construir un marco de referencia en el cual pueden expresar de ahora en adelante aquello nuevo que sus corazones y sus mentes unificadas con las de nuestro Creador son capaces de imaginarse, de pensar, son capaces de verbalizar, son capaces de ejecutar. Tengo aquí a mi lado la lista por si hay algún participante que quiera pedir la palabra y a través del chat expresarme sus pensamientos. Nuestros ángeles y maestros ascendidos, desde el 21 de diciembre del 2012, levantaron los velos del secreto al cual se habían comprometido para permitirnos que antes de esa fecha, aquello que eligiéramos ser, inconsciente, subconsciente o despertando, se convirtiera en nuestra realidad. Ni los momentos más dolorosos que como humanidad terrícola han vivido fueron otra cosa distinta que la quimera que como humanidad terrícola, con la alianza irrestricta de esa criatura hermosa que ustedes llaman Pachamama, se atrevieron a explorar. Navegaron durante más o menos 39 milenios por lo que ustedes llaman el mar de la ignorancia, valientemente, confiadamente, adentro de cada uno de ustedes
esa chispa divina del Padre mío que estás en mí, nunca dejó de estar en sus presentes. Que no la escucharon, fue su decisión. Que decidieron acoger los pensamientos no dirigidos, involuntarios, inconsistentes, incoherentes de sus pequeñas mentes egoicas, fue el regalo de nuestra divinidad para cada humano que ha pasado por el planeta Tierra hasta este aquí y este ahora. Y si están en este chat, es porque les corresponde estar, porque les corresponde que en respuesta a su anhelo de seguir despertando ante quien verdaderamente son, se convierta en su realidad única, esta vez compartida conscientemente con nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Tierra. No les quepa duda. Ahora, tampoco se apresuren. No se trata de llegar a la meta. La meta es volver al estado de conciencia supremo que en su dicha, en el no tiempo y el no espacio, los creó como conciencias individuales. Maravilloso regalo, maravilloso presente que ese estado supremo de conciencia ha compartido con cada esfera, con cada dimensión de sus criaturas. Y ustedes, humanos que se consideraban tan pequeñitos, tan insignificantes, tan merecedores de vivenciar un valle de lágrimas por toda la eternidad, están maravillosamente despertando ante la única realidad que verdaderamente son y que nunca han dejado de compartir con su divinidad. Sí, pueden elegir. El libre albedrío es un don de la divinidad, y los dones de la divinidad, lo que la divinidad le regala a cada uno de nosotros, sus criaturas, es para siempre. Ustedes, en sus sueños de siglos, creyeron que se podían dar regalos los unos a los otros, y de igual manera y con igual facilidad, quitárselos, retirárselos. Ya no te quiero, se han dicho y se han repetido al cansancio. Ya no te respeto, ya no te amo. Sí, y les pareció volverse realidad. Con ese yo ya no me hablo. Sí, quimera. Ahora su realidad es la misma que alguna vez vivenciaron fugazmente, en lo que cada uno recuerda en sus corazones y ama con sus cerebros, de ese paso fugaz por el paraíso terrenal, cuando su Padre Celestial y su Madre Tierra se confabularon para dejarles saborear por un instante cósmico lo que ustedes sintieron en sus cuerpos físicos inocentes, como lo que hoy en día describen estar en gracia de Dios. Al despertar, están recordando, volviéndose a ligar con esos pensamientos
con esas palabras, con esas acciones que allí realizaron, como criaturas humanas inocentes en su paraíso terrenal. Estoy y soy la gracia de Dios en mí. Sigan despertando. Esta es apenas la cúspide del iceberg multidimensional que ustedes son. Ya Gerardito Schmelding les reveló que los niveles de desarrollo de conciencia como humano que ustedes han elegido son 7. Apenas están saliendo del tercero, que ustedes reconocen como haber navegado por 39 milenios, o más o menos, por el mar de su ignorancia. La perfección de esa decisión es que adentro de cada uno de ustedes hay un experto en la certeza de haber vivenciado todos los extremos posibles de la dualidad que ustedes en verdad no son. En sus meditaciones extendidas, cada vez más se vienen volviendo conscientes de con cuánta certeza son ustedes capaces de explicar, de explicarse, de explicarnos de qué se trata la avaricia, el querer atesorar dinero y poder en su fisicalidad. Eso lo volvieron realidad para ustedes. Quimérica, no importa, es su realidad. Y tanto es su realidad que ustedes nos la pueden explicar elocuentemente. Ustedes han vivenciado qué es ser avaricia, qué es tener esas ansias de dominarlo todo y a todos. Ustedes han sido los maestros de las guerras para pretender quitarle a todo y a todos lo que aparentaban tener y que ustedes querían apoderarse, dominar. Maestros de la avaricia, maestros de la avaricia y de las ansias, de los votos de pobreza. Con cuánta elocuencia son capaces de explicarnos lo que han sido sus votos de pobreza, lo que han sido recluirse durante vidas enteras en una caverna, incluso rodeados exclusivamente de la oscuridad. Para resarcirse de la culpabilidad de pasados de avaricia, quisieron asumir votos de absoluta pobreza. Y ni el dinero, ni el poder, ni el desposeimiento y la pobreza extrema, en este momento ustedes están reconociendo que los condujeron a una vivencia distinta de lo que ustedes empiezan a definir como sufrimiento. Son los maestros del no ser. Se atrevieron a negarse,
Se atrevieron a creerse en su fisicalidad, avaricia o pobreza. Y al despertar están encontrando el justo medio en su paz divina, que apenas la están empezando a arañar. Oh, pero qué logro maravilloso, humanos terrícolas. Síganse convirtiendo en su paz divina y compartiendo con nosotros lo que es vivenciarla. Sigan compartiendo lo que es su emocionalidad de ira y su emocionalidad de depresión y su justo medio de la armonía divina. Síganla expresando en cada instante de su aquí y de su ahora. Y nosotros estaremos gozosos de estar vivenciando con ustedes esa sabiduría que nos transmitan. Y síganse vivenciando su miedo en su pequeña mente de la voluntad, por un lado, y su desidia por el otro, y vivenciando su justo medio de la confianza divina. Y cada vivencia que ustedes le compartan al cosmos le pertenecerá a la unicidad divina que ustedes son. Su Padre celestial, su Madre tierra, las que ustedes llaman altas esferas espirituales, nosotros los ángeles, no importa los nombres que nos pongan, sus maestros ascendidos, no importa los nombres que nos pongan. Estaremos en esa unicidad gozándonos en cada presente perfecto, ese instante de comprensión que ustedes vayan realizando. Están saliendo del tercer nivel de desarrollo de conciencia, navegando en el mar de la ignorancia, inconscientes, subconscientes y empezando a despertar. Y están penetrando en ese cuarto nivel de estadio como desarrollo de conciencia humana, en el cual nos repiten a cada instante que anhelan ser cada vez más apacibles, más armónicos, más respetuosos, más esclarecedores, más enaltecedores y más entusiasmadores. Y apenas están empezando a percibir la cúspide del iceberg que multidimensionalmente son en ese cuarto nivel de desarrollo de conciencia. Y Gerardito Schmelding les contó que ese es el gran centro como el de su corazón para armonizar sus 3 chakras inferiores desde el chakra de sus corazones. Y les quedan otros 3 maravillosos niveles de desarrollo de conciencia como criaturas humanas. Y para quienes han elegido permanecer en el planeta Tierra, llegará el momento en el 7º nivel. Eso no es un secreto, el que lo quiera escuchar con su corazón, entender con su cerebro, sea. En ese 7º nivel les será posible a ustedes, seres humanos terrícolas, materializarse o desmaterializarse en cualquier vehículo físico que elijan, sea de los reinos mineral, mineral vegetal, mineral vegetal animal, mineral vegetal animal humano. Esa es su herencia. Pero no traten de llegar a la meta del 7º nivel de desarrollo de conciencia. Gócense ese instante maravilloso que ustedes están viviendo aquí y ahora.
en compañía de su amada Pachamama, porque ni se imaginan la dicha que es ir tomando certeza en este cuarto nivel de la unicidad divina que ustedes son como entidad unificada de su Pachamama, con todos los reinos mineral, vegetal, animal y humano, como una sola criatura divina. No le pongan nombre, no importa. Los nombres no importan en la unicidad. Se los hemos dicho hasta el cansancio. Ramas insiste en llamarme a mí su arcángel Antuse. Sí, si eso lo has satisfacido hasta ahora, que sea. Pero llegará el momento en que él aceptará que él y yo somos uno solo. Y en esa unicidad radica una dicha que ustedes apenas con su imaginación más desbocada están siendo capaces de empezar a experimentar. Les queda mucho por gozarse. Gócense ese tercer nivel de desarrollo de conciencia, porque esa conjunción de estar despertando como humanidad y como planeta Tierra es un milagro que ustedes mismos han creado. Su Pachamama y ustedes, humanos, están despertando simultáneamente, en paralelo, a esta hermosa realidad de su cuarto nivel de desarrollo de conciencia como humanidad terrícola y como planeta Tierra. ¿Nosotros desde afuera solamente les podemos atestiguar? No, no es preciso. Ramas no lo está traduciendo bien porque no tiene las palabras para expresar esa unicidad. Todavía sigue hablando de una afuera y de una adentro. Bueno, nosotros desde la perspectiva en la cual somos en este instante, estamos atestiguando en su eterno instante del presente, del aquí y del ahora, lo que ustedes están logrando. Milagro maravilloso. Nuevamente, no se apresuren. La dicha no está en llegar a la meta. La meta, la unicidad, está garantizada. Esa divinidad le reveló a Neale Donald en palabras que yo sé que tú sí me puedes entender. Neale, yo soy todo lo que soy. Y una cosa sí yo sé, que si yo soy todo lo que soy, que yo lo sé, fuera de mí no hay nada más. Así que no importa si tomas el camino que tú llamas de la avaricia, me vas a encontrar. De la pobreza, me vas a encontrar. De la ira o de la desidia, me vas a encontrar. De la depresión, me vas a encontrar. Del miedo o de la desidia, me vas a encontrar. Del dogmatismo o de la credulidad, me vas a encontrar. De la supremacía o del sometimiento, me vas a encontrar. De la ignorancia o de la erudición, me vas a encontrar. De la separabilidad o de la aglutinación, me vas a encontrar. A través del sufrimiento, me vas a encontrar. Me estás encontrando. Ramas les dice, gracias sufrimiento, porque por ti estamos despertando. Y ahora
se van a gozar otra nueva multidimensional de aquellas que ustedes se sorprenden de. ¿Cuál multidimensionalidad? Si soy un cuerpo que camina hacia adelante, hacia atrás, se mueve a la derecha, se mueve a la izquierda. Sí, hijitos, hijitas, pero ustedes están empezando a explorar qué se siente en vez de ser avaricia o pobreza, paz divina, justo medio. Han ido entendiendo el vaivén natural que en sus cuerpos físicos sigue esa energía hermosa de la Pachamama. Penetra en sus chakras, raíz por la parte de la espalda, hasta el frente, y con su luz roja se comba e ilumina ese sol naranja en sus chakras sacros, y de ahí esa luz naranja se comba, y en el sol amarillo del chakra solar penetra en sus corazones y explota ese sol verde que se proyecta por la espalda y penetra por la nuca, y lo convierten ustedes en ese sol azul, en esa otra dimensión. Los colores son dimensiones. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Son dimensiones, todo es vibración. Y ese azul se comba y penetra por sus cráneos inferiores. Y en la silla turca, con su intención e intención, han hecho explotar esa dimensión índigo, esa vibración del color índigo de la nota musical la. No me digan que no entienden dimensiones, porque entienden más de lo que dicen entender. Índigo, y penetra por sus cráneos superiores. Y allí en el centro ustedes han hecho explotar un hermoso sol de color violeta, cuya energía proyectan por el frente para que ilumine a un palmo por encima de sus coronillas ese chakra diamantino que ustedes hasta hace poco no creían tener. Siempre ha sido suyo. El portal de la energía a la materia siempre ha sido suyo. Por voluntad de esta divinidad cuya dicha fue haberlos creado a todos ustedes como conciencias individualizadas, para que desde ese estadio original en el no tiempo y no espacio, que ustedes llaman inocencia, fueran capaces de ir creciendo en su comprensión acerca de quién cada uno de ustedes es. Eso es lo que llaman ustedes evolución espiritual, volviéndose conscientes de quién cada uno de ustedes es. Y ahora, al haberse atrevido a iluminar ese chakra, esa estrella de su árbol de Navidad, que todo lo ilumina, que todo lo llena de vida, están despertando a una realidad que ni en sus sueños quiméricos más desbocados habían sido capaces de vivenciar. Esta realidad única que cada humano terrícola despertando está viviendo con su divinidad, no la habían experimentado nunca antes, jamás. Y eso no quiere decir que sus sueños quiméricos dejen de ser, porque ese es el derecho que se han ganado como humanos, que se atrevieron a penetrar, a navegar por el mar de la ignorancia, a negarse quiénes ustedes verdaderamente son.
No les es posible dejar de ser quienes son, pero sí se han comprobado que les fue posible quedarse dormidos y en sus sueños inconscientes o subconscientes darle veracidad, darle certeza a esos recuerdos quiméricos. De la avaricia, de la pobreza, de la ira, de la depresión, del miedo, de la desidia, del dogmatismo, de la credulidad, de la supremacía, de la supremación, de la ignorancia, de la erudición, de la separación y de la aglutinación. Sí, el Padre mío que está en mí me permitió volverlo mi certeza. Y ahora sé lo que es navegar por esos chakras hermosos, en ese justo medio, que no es una línea recta. La energía se mueve, ustedes se mueven, van a los extremos y regresan al centro y al extremo y al centro, y cada vez se van entronizando más en aquel centro que verdaderamente son, en aquel destino final que está garantizado. Gócenselo, es de ustedes. Nada más se está manifestando allá afuera como forma humana para hacernos preguntas. Bueno, no importa. En la unicidad todos estamos en nuestro eterno presente. Pero en la conciencia individual que ustedes están despertando, ustedes tienen su libre albedrío vigente para poder guardar silencio o hacernos preguntas. Cambiar sus pensamientos, dirigirlos de manera voluntaria, consistente. Dirigidos, consistentes y voluntarios hacia ese justo medio que están empezando a explorar. Aquellos que así lo decidan, sigan insistiendo en sus meditaciones diarias. Irán evolucionando. Hasta ahora se han mantenido en una sola forma, porque ha sido la manera que han elegido para, ejerciendo su fuerza de voluntad, ser capaces de sentirse los dueños de esos pensamientos que antes consideraba inconscientes o subconscientes. Empiecen a dirigirlos de manera consistente y voluntaria hacia ese propósito que están anhelando. Y en el momento que le corresponde a cada uno, sabrán, tendrán la certeza de qué son. Y les revelamos esto. En este instante, en este ahora, en este eterno presente, ya están empezando a probar, a saborear qué cada uno es. Y así sea. La dicha es nuestra herencia divina. Gocémonosla, demos por terminada esta transmisión